Cuando vos quieras, das la bienvenida. Bueno, hola Ernesto. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Punto a Punto en su 23 aniversario. Gracias a la gente que está entrando. Ernesto ha sido un actor principal de la política de la Argentina durante estos últimos 20, 25 años. Están pasando cosas que a veces los que estamos del lado del otro lado no las entendemos. La Argentina es un péndulo que va de un lado a otro. Y bueno, todo esto hace que la información sea necesaria día a día para que la gente empiece a entender, porque lo que pasó ayer no es lo mismo que pasó hoy, ni lo mismo que va a pasar mañana, porque los cambios son tan importantes que te desorientan. Tenemos muchísima gente que está planteando hasta irse del país. Vivo con muchos jóvenes y demás que están yéndose ya del país, y mucha gente más grande que nunca hubieras pensado que se va del país y está pensándolo realmente. Contanos un poquito qué es lo que estás viendo, cómo ves todo lo que viene, y bueno, la intención es poder conversar con toda la gente, que te puedan hacer preguntas. Les quiero avisar a todos que esto es un medio de difusión, por lo tanto, todo lo que puedan decir puede ser publicado, y salvo que nos pidan el off the record, estamos libres para publicarlo. Te dejo la palabra. Primero le pido a Anabel, que es nuestra gerente comercial, que nos cuente un poco los sponsors que tenemos, y después conversamos con Diego y después con vos, por favor. Bien. Ana. Gracias, Agustín. Bueno, bienvenidos al ciclo de charlas del mes aniversario de Punto a Punto. Con este Zoom, estamos en el segundo Zoom del mes aniversario. Completaremos el ciclo con 2 Zoom más las próximas semanas, que después se informarán en nuestros medios, con Gastón Utrera y con los últimos empresarios del año de nuestro evento de fin de año. Quiero dar las gracias a nuestros sponsors por acompañarnos, al Grupo Edisur, Indus Plus, Cargo, Ormay y FECAC. También contarles brevemente que ayer publicamos la primera entrega del mes aniversario de Punto a Punto. Es una continuación de la Córdoba productiva que hicimos a principio de año, y la semana que viene saldrá nuevamente el segundo tomo, la segunda entrega, con el resto de sectores. Así que, bueno, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Diego, te paso la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Ya lo dijo Agustín. Agustín dijo el por qué elegimos a Ernesto Sanz, para que trate de poner un poquito de claridad. No es presión esto, Ernesto, sino que nos traiga un cachito de información en todo esto tan convulsionado, ¿no? Que se mezcla entre economía, política, más todas las cuestiones bien coyunturales que estamos viviendo. Así que a partir de ahora le voy a ceder la palabra a Ernesto para que él exponga, y después queda abierta la posibilidad de preguntas que la pueden hacer a través del chat o levantando la manito, pero me parece que el ida y vuelta posterior va a ser, digamos, tan interesante como la charla que nos puede brindar Ernesto. Así que adelante, Ernesto, te escuchamos con mucha atención. Bueno, muy buenos días. Es un placer enorme. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, querido amigo Agustín, a Diego, a Anabel, a todo el staff de Punto a Punto. Es siempre un gran gusto estar en contacto con Córdoba a través de ustedes. Muchas veces lo he podido hacer de manera presencial, hoy a la distancia, de manera virtual, pero siempre es un placer. Quizás sea demasiado presuntuoso tomar el guante de la presentación, de traer un poco de claridad a la situación actual. No sé si hay alguien que pueda hacerlo hoy, porque francamente la primera reflexión es que estamos viviendo un momento muy, pero muy complicado. No hace falta que lo diga, todos los que están acá lo viven en sus empresas, en sus lugares. Donde sobre todo en las últimas semanas hay una suerte de aceleración del deterioro, ¿no? O sea, si bien
el deterioro ha sido pronunciado desde hace bastante tiempo. Tampoco quiero ceñirme solo a los meses de este gobierno, hace tiempo que venimos, hace más de 10 años que venimos sin crecimiento en la Argentina. Pero digo, en las últimas semanas hay una suerte de aceleración, una suerte de espiral de un círculo vicioso que se retroalimenta, y los tres escenarios, de alguna manera los dijo Diego, recién los anunció, los tres escenarios en los que se desarrolla la vida de la Argentina hoy son en sí mismos escenarios de conflicto, si uno los empieza a desmenuzar. Normalmente siempre hemos tenido dos escenarios, dos variables que han sido política y economía, que han ido, en algunos momentos han ido de la mano, en algún camino virtuoso, muy pocos en los últimos años de la Argentina, y en otros momentos de nuestra vida uno ha contaminado al otro, ¿no? La economía sobre la política sobre la economía, pero resulta que este año se agregó un tercer escenario, que es el escenario sanitario, ¿no? Que no lo teníamos, y el cual ha sido una prueba para todos, porque la verdad que pandemia, solamente hablar de pandemia ya es todo un tema, y lo que viene debajo, que es la cuarentena y los efectos de la cuarentena. Ahora, si nosotros tomáramos cada uno de esos mundos, de esos escenarios, o de esas variables en forma aislada, vemos que cada uno de ellos tiene características propias, y que después los tres juntos tienen también o engloban algunas cuestiones que los cortan transversalmente. Si por ejemplo uno tomara el escenario sanitario, una definición a esta altura, después de más de 7 meses, desde que arrancó allá en mediados de marzo el tema de la cuarentena, es que solamente hubo un plan. Uno puede registrar solo un plan en el tema sanitario. El plan fue el confinamiento, o la restricción, o el quédate en casa, o como se lo quiera llamar. Pero yo registro hoy, como conclusión de esto, solo un plan. Tiene que ver quizás con que en un primer momento ese plan funcionó, pongámosle los primeros 45 días, los primeros 60 días, tanto es así que funcionó, que no solamente había consenso social, consenso político, sino que esto se trasladó en una levantada fenomenal en la imagen del presidente y del gobierno, y de muchos gobernantes, hablo de gobernadores, intendentes, todo detrás de este plan de restricciones. Quizás tenga también que ver con que en una primera etapa uno no registraba que solamente los que asesoraban a los gobiernos eran comités de infectólogos, solamente. Por ahí hay un tuit circulando ayer del ex ministro Adolfo Rubinstein, que es muy alertador sobre esto, sobre el haberse encerrado solo en la mirada de los infectólogos, la mirada de los asesores especialistas. En un momento dado tampoco reparamos en lo que luego se transformó con el correr del tiempo en un pecado de soberbia, que fue habernos comparado con otros lugares y otros países, algunos muy lejos, como Suecia, otros más cerca, como Chile, que en esos primeros momentos parecía que la comparación le daba favorable a la Argentina. Después de 7, 8 meses, evidentemente el problema lo tenemos nosotros, no ellos, porque les va mucho mejor con los resultados. También deja como conclusión esa mirada sanitaria que uno de los graves problemas estructurales, institucionales, geopolíticos de la Argentina, que es la mirada AMBA, instaló este tema, como existe en otros temas, pero a veces no nos damos cuenta. Este tema de la pandemia, de la cuarentena, instaló muy en la superficie, en los medios y demás, insisto, una deformación estructural de la Argentina, que es la mirada centralista AMBA. Todo pasa por el AMBA, todo fue producto de decisiones del AMBA, los protagonistas son del AMBA. AMBA, el escenario Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, eso es el AMBA, que a veces uno lo veía en la distancia y eran problemas vinculados al transporte, vinculados a algunos presupuestos, a subsidios. Bueno, ahora eso fue un tema que derramó sobre toda la Argentina como una concepción casi filosófica. Las famosas conferencias de prensa de los tres mosqueteros, de Larreta, Kicillof y el presidente. Bueno,
digamos, pero ¿qué deja hoy? Deja hoy que el deterioro se ha ido acelerando a tal punto que los grandes temas de debate hoy, aún con ese escenario ambas, son el tema de las escuelas y el tema de los cierres interprovinciales, ¿no? El tema de las escuelas, la vuelta a clase o no vuelta a clase, con todas las restricciones, y la cuestión de los cierres interprovinciales, que bueno, ustedes los cordobeses lo tienen y lo sufren por algunos vecinos, como San Luis, incluso la propia provincia de Córdoba, nosotros también en Mendoza, pero que hoy está marcando que el tema ya no da para más. Pero digo, me quedo ahí y después, si quieren, ahondamos en las preguntas. El segundo escenario. El segundo escenario que uno podría estar hablando todo el día, que es el escenario de la economía, acá también hay un tema respecto a solo un plan. Acuérdense, recién cuando hablaba de los sanitarios dije solo un plan, que era la restricción. Aquí en materia económica hubo desde el primer minuto también solo un plan. Y ese plan único, exclusivo, fue el de la reestructuración de la deuda, lo cual no era malo, lo cual era una condición previa. Los abogados diríamos una condición de previo y especial pronunciamiento, sin la cual no pueden haber ninguna de las otras consecuencias. Pero había solo un plan. Quedó claro con el correr de los meses que el tema de la reestructuración de la deuda llevó gran parte de los primeros 6, 7 meses del gobierno, pero luego, cuando se resolvió, que creo que mal es más allá, pero lo más importante que se evitó el default, que eso era el... Ahora, después de la reestructuración de la deuda, hay una orfandad absoluta de plan. Yo no veo ningún plan económico. Esto creo que tiene que ver con la debilidad, he escuchado, cierto, es un dato, que 2 o 3 días antes de asumir el gobierno, se estuvo intentando convencer a Roberto Labaña de que asumiera el Ministerio de Economía, pero no por una cuestión de Labaña ministro, sino para tirarle por la cabeza a Roberto Labaña y lo que él pudiera traer y lo que él pudiera hacer, todo el tema de la economía. Hasta cuando Roberto Labaña ya dijo casi una semana antes de asumir, no, definitivamente, ahí apareció Martín Guzmán, que nadie lo tenía en los planes, y apareció el desdoblamiento con producción, pero digo, lo estoy contando como un pecado original, no había plan, sino que ocurrió lo mismo con Labaña en los primeros meses del gobierno, cuando se lo intentó llevar como presidente del famoso Consejo Económico Social. Cuando Labaña dijo no, también se frustró ahí la posibilidad de avanzar en algún diálogo institucional, incluido con la oposición. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Para resumir tantas cosas que uno podría hablar de la economía, lo que está pasando en el fondo, lo que está pasando hoy en la Argentina, es que explotó la visión estadocéntrica, explotó esa visión que tiene el Estado como eje y centro de toda la economía y de toda la estrategia vinculada a la economía. Y explotó la visión estadocéntrica, que en algún momento de nuestra historia formó parte de un péndulo. Acuérdense, en los 90 el péndulo se fue hacia el mercadocentrismo, luego en la anterior etapa del kirchnerismo fuimos al otro extremo del péndulo, que fue el estadocentrismo. Ahora parecía que volvíamos otra vez al estadocentrismo, pero el problema es que el estadocentrismo está explotando. ¿Por qué? Porque las dos fuentes de alimentación del estadocentrismo son o la emisión o la deuda, y ya no hay margen ni para emisión, porque la cuarentena se llevó puesta todo el margen de emisión que podía haber, aún con digamos, la mirada positiva de que en algún momento era una opción válida, entre comillas, nunca la emisión descontrolada, nunca la emisión sin respaldo es válida, pero en los primeros momentos de la cuarentena era la única herramienta a la que podía echarse mano para sostener de alguna manera el esquema del país. Pero ahora, ya 7, 8 meses después, ya el esquema de emisión explotó, lo ha reconocido el propio gobierno, y el esquema de deuda también.
por varias razones, entre ellas porque el gobierno anterior, y esto es una autocrítica, también agotó el límite. Este gobierno cuando asume con una restricción que ahora la vamos a ver en los próximos días cuando avance la misión con el Fondo Monetario, en donde es muy probable que se llegue a un acuerdo, porque el fondo viene con buena predisposición y buena voluntad, que se llegue a un acuerdo sobre la reestructuración de la deuda. Ahora, dólares frescos, eso está por verse. Eso está por verse porque es un problema prestarle a la Argentina, insisto, todos las ratios de deuda están dando muy mal. Entonces, el modelo estadocéntrico está en absoluta estado de explosión porque las dos fuentes de alimentación están explotadas. Y entonces ahora vamos al tercer, que ya hablaremos seguramente de qué pasa cuando un modelo estadocéntrico no tiene esas dos fuentes de alimentación. Tiene que empezar a mirar en fuentes de alimentación que sean genuinas. Lo que pasa es que antes de pasar a esa etapa que le cuesta mucho al gobierno, que sería la de estimular el crecimiento, estimular la economía, estimular las exportaciones y demás, se quedó en una estación previa, que yo le llamo la estación Heller, que es la de la alimentación a través de este impuestazo, el impuesto a la riqueza, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Y pasamos entonces al último escenario, que para mí es el definitorio. Para mí, en este momento histórico de la vida de la Argentina, el tercer escenario, que es el escenario político, es el definitorio. ¿Por qué? Porque, como les dije en un comienzo, si uno mira la historia, las dos variables que van en paralelo, economía y política, en algunos momentos fue la economía la que contaminó a la política, en este momento histórico es al revés. Es la política, la variable política, el escenario político el que está contaminando de lleno, pero impactando de lleno a la variable económica y también a la sanitaria, pero sobre todo a la económica. Y fíjense, por lo menos en mi interpretación, cómo también en esta variable se adolecía de un único plan desde el comienzo. ¿Cuál fue el único plan político que tuvo el gobierno desde un comienzo? El plan de la vicepresidenta, y que tenía que ver exclusivamente con la justicia. No era un plan político global, integral, un plan político que se pudiera desarrollar en distintos escenarios, en distintas áreas, que tuviera que ver con distintas gestiones dentro del esquema del Estado, que tuviera que ver con una vinculación con la oposición. No, yo registro, y lo digo sin ningún tapujo, digamos, porque lo he venido diciendo en todo este tiempo, pero además creo que la realidad ha ido ratificando esto. El único plan político, como plan concebido, con objetivos, con plazos, con un derrotero y con cumplimientos en el tiempo, ha sido el del avance sobre la justicia y que ha sido liderado por la vicepresidenta de la Nación. Obviamente no es un plan que atienda al interés general, no es un plan que atienda o apunte a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, sino que es un plan exclusivamente limitado a mejorar la condición o la situación personal y judicial de la vicepresidenta y de su entorno. Entonces, acá está el nudo del problema. Acá está el nudo del problema porque una agenda como esta, que es una agenda equivocada, que es una agenda de confrontación, que es una agenda que en estos 7 meses ha demostrado que lo único que ha generado son perjuicios para la convivencia democrática, para el funcionamiento de instituciones como el Congreso y la justicia, pero que también ha demostrado, y este es el problema de fondo, también ha demostrado que le ha traído perjuicios al gobierno, que fruto de haber tenido solo esta agenda de confrontación, el gobierno se ha ido encerrando todos los días en un círculo vicioso y no ha podido arrancar, no ha podido salir, no ha podido explorar otras vías, no ha podido explorar ni siquiera la posibilidad de acuerdo, de diálogo institucional con la oposición y, peor aún, entra en conflicto con los otros poderes, está en conflicto con el Congreso, un conflicto que incluso se ha judicializado,
Ayer leíamos que salió un fallo en contra de Juntos por el Cambio por el tema de las sesiones virtuales de la Cámara de Diputados. Todavía está pendiente en la justicia un amparo de los senadores de la otra Cámara por la violación al reglamento de la Cámara de Senadores y, por supuesto, el conflicto con lo de la Corte, el conflicto con la justicia a través de la Corte. Enseguida hablamos del tema de la Corte puntualmente. Digamos, ahora, la paradoja, lo grave, acá viene una reflexión que puede sorprenderles a ustedes. Lo paradojal es que esta agenda de confrontación, que genera más grieta, que genera más división, que genera más fricción y más volatilidad en el debate público, se produce paradojalmente en el mejor momento del sistema político de la Argentina. ¿A qué quiero? ¿Cómo se explica esto? Claro, por primera vez en muchísimos años, la Argentina tiene hoy un sistema político del que careció durante muchos años, y sistema político que en otros lugares del mundo es la razón de su estabilidad, de su previsibilidad, de los crecimientos de muchos países del mundo. Lo que estoy diciendo es que por primera vez en la Argentina hay un sistema con dos coaliciones que prácticamente cubren el 100% del electorado, de la sociedad. Si uno mira los resultados del año pasado, una coalición sacó 48, la otra sacó 41, había una tercera fuerza que era la de La Baña, pero si uno mira hoy o va a las encuestas, prácticamente entre las dos coaliciones, el Frente para Todos y Juntos por el Cambio, hoy están monopolizando casi el 100% del electorado. Esto es muy bueno. Esto es algo que soñábamos, esto es algo que deseábamos muchos del sistema político, y recién cuando al comienzo me presentaban como un protagonista de los últimos 20 años, bueno, de esos 20 años, por lo menos 15, yo viví, siendo legislador nacional, un sistema político absolutamente anárquico y absolutamente desequilibrado. Si ustedes quieren, para tener un ejemplo, vayamos con la memoria solo a un momento muy especial de la vida de los últimos tiempos, la elección del 2011. Acuérdense ustedes lo que fue. Cristina ganando con el 54% de los votos, Wiener segundo a 40 puntos de diferencia y la oposición dividida en 7 candidatos a presidente. Ese es el antisistema. Eso es lo que no debe ocurrir en ningún país si uno quiere tener una democracia sólida. Bueno, pues nosotros, gracias a Dios, salimos de eso. Hoy tenemos un escenario de 2 fuerzas políticas casi equilibradas. Por lo tanto, y acá termino entonces la reflexión, este debiera ser el mejor momento para poder arribar a acuerdos, el mejor momento para sentar en una mesa a estas dos fuerzas. Porque cuando uno gobierna y del otro lado tiene una oposición dividida en 7 partes, 7 pedazos, fragmentada, una bolsa de gatos, como se dice vulgarmente, uno tiene la excusa de decir, bueno, yo no sé con quién hablar. Pero hoy no ocurre eso. Entonces, paradojalmente, en el mejor momento del sistema político es el peor momento de la confrontación, de la grieta, de las divisiones y demás, ¿no? Y voy aterrizando para empezar un diálogo. Y en el fondo de este problema político, ¿qué es lo que está subyaciendo? Que ya hoy ya se escribe, se dice, cuando ustedes miran un programa de televisión de los de análisis político de la noche, esta mañana hablábamos informalmente con Agustín y Diego, lo que escribió Carlitos Pañi en La Nación, ya hoy se habla de esto. El problema central vinculado a la política que afecta a través de la política a los otros escenarios es la anomalía de no saber dónde está la centralidad del poder político. Este es el problema central hoy en la Argentina. La tremenda anomalía de no saber dónde está la centralidad del poder político. Claro, seguramente muchos de ustedes estarán pensando, bueno, no hay tal anomalía, sabemos dónde está la centralidad. Bueno, precisamente de eso. En todo caso, déjenme que lo plantee de otra manera. La anomalía de darnos cuenta que la centralidad del poder político está donde no debiera estar, en la vicepresidencia y no en la presidencia. Bueno,
Es una manera distinta de plantear. Pero en el fondo, ese es el problema. El problema es esa anomalía. Anomalía que algunos están pensando, fíjense, la CGT, por ejemplo, que está tratando de rodearlo al presidente, está pensando en que esa anomalía se puede cubrir con el acto del 17 de octubre, de la semana que viene. Y también otros, desde el peronismo tradicional, están pensando que esa anomalía se puede cubrir nombrándolo a Alberto Fernández presidente del Movimiento Nacional Justicialista o de la estructura administrativa del PJ. Yo no creo, ninguna de las dos. No creo que ni el acto del 17 de octubre ni Alberto Fernández, presidente del PJ, pueden terminar con esa anomalía. Pero bueno, pero ya para aterrizar definitivamente. La pregunta del millón. ¿Hay salida a todo esto? La pregunta del millón es, está bien, este es el diagnóstico y lo que me han escuchado decir a mí, algunos lo podrán decir mejor, peor, algunos con más información, pero de alguna manera es el diagnóstico que nos hacemos todos. ¿Hay salida? Que no sea, como dijo Agustín o Diego al comienzo, que sea Ezeiza para los chicos, para los más jóvenes. Yo creo que sí, que hay salida. Yo creo que, a ver, tengo necesidad de creer en eso y además porque, como les dije, es el mejor momento del sistema político para poder tener una salida. Pero la salida no es a través de la unilateralidad del gobierno. La salida yo no la veo solamente a partir de la unilateralidad del gobierno, de lo que pueda hacer el gobierno. Si ustedes quieren, para muestra basta un botón. Las medidas del otro jueves económicas que reseñó en conferencia de prensa el ministro Guzmán, si uno las analizara en teoría, abstractas, rescatándolas del contexto de la realidad de hoy, no son malas medidas. Ahora, ¿cuánto duraron? 24 horas, 48 horas, lo cual indica que la unilateralidad del gobierno, y por más que haya buena voluntad, y hasta inclusive buenas medidas desde la teoría, no sirven, porque acá lo que hace falta es otra cosa, es otro escenario. Y entonces creo que para desembocar en ese escenario, que a mi juicio son los acuerdos políticos, acuerdos estructurales, para salir de la crisis y para mirar un poco más allá, requieren previamente, sí, una cuestión unilateral del gobierno, es decir, un ejercicio puertas adentro, una tarea hacia adentro del gobierno como previa. Y esa es una tarea central, que tiene que ver con esa anomalía de dónde está la centralidad del poder. El gobierno primero, me explico mejor. Para mí la salida está en un acuerdo político, inmediato, urgente, necesario, donde creo que hay buena voluntad de algunos sectores del gobierno y también de la oposición para poder arribar a ese acuerdo estructural y salir de la crisis. Ahora, para eso es previo, el gobierno tiene que definir algunas cosas que son centrales. Y acá sí lo dejo casi como una provocación. El gobierno tiene que definir ¿cuál es su modelo respecto a la Argentina? El modelo respecto a la Argentina es el modelo distribucionista del pobrismo, que por ahí lo define mucho mejor que yo un amigo mío que se llama Miguel Ángel Pichetto. Es ese modelo, el modelo del pobrismo distribucionista, es el modelo de Grabois, que al final del camino vea una Argentina donde seamos todos iguales, pero iguales de pobres. Ese es el modelo. Es el modelo que abjura de la meritocracia, y que entonces compra lo de las organizaciones sociales como intermediarias entre el Estado y los sectores vulnerables y convierte a todo el mundo en sector vulnerable. Es el modelo del alineamiento internacional del embajador Raimondi. Es el modelo del alineamiento internacional con Venezuela, no sé, ya a esta altura, que antes iba a decir Ecuador, Bolivia, ya ni siquiera Ecuador y Bolivia quedan dentro de ese eje, pero vamos de Venezuela, Cuba, es ese modelo. Es el modelo del federalismo de cooptación que ya vivimos en la Argentina hace 15 años atrás, de un federalismo del látigo y del unitarismo fiscal, o es el modelo del federalismo de concertación que incluso lo dice la propia Constitución. Es el modelo de la justicia dependiente, dejando a los jueces, trasladando jueces, atacando la figura del procurador, pidiendo el juicio político de los 5 miembros de la Corte, como hizo mi ex correligionario Moró en estos días. Es ese modelo.
Vamos, si el gobierno no define puertas adentro cuál es el modelo de país, y yo he dado solamente 3 o 4 ejemplos, es muy difícil que puertas afuera pueda sentar a el otro protagonista de la vida política argentina, que es Juntos por el Cambio, para un acuerdo. Pero yo insisto, todavía hay, creo, una luz de esperanza, porque estoy escuchando cada vez más algunas voces que indican que, primero como run run, bueno, hoy también algo escribe Carlos Pañi, de que hay gente del gobierno que ya está advirtiendo esa necesidad de diálogo y de acuerdo. Lo dejaría acá y con mucho gusto vamos a las preguntas que seguramente van a ser van a permitir tener un panorama mucho más amplio. Así que bueno, muchas gracias. Bien, Ernesto, muchísimas gracias. Muy claro el análisis. Te quería preguntar, ya que lo nombraste a Pañi, ayer en el evento de la Bolsa, él hablaba de que Cristina es la accionista mayoritaria del Frente de Todos, y siguiendo esa línea y con lo que vos decías, ¿qué margen tiene el presidente para poder gobernar, digamos, para marcar la agenda de gobierno y no la agenda de la vicepresidenta, que obviamente va cumpliendo sus objetivos mucho más rápido que lo que es el gobierno mismo, ¿no? Sus objetivos personales. ¿Qué margen tiene el presidente? Bueno, a ver, si el presidente lo mira desde el punto de vista solo cuantitativo y cae en una capiti diminutio de que el 48% de los votos los trajo solo Cristina del sector del kirchnerismo puro y duro, yo creo que se equivoca, de medio a medio, y entonces queda preso de eso, ¿no? Y ahí queda preso. Entonces cuando mira a su costado, a su alrededor, y ve que los votos son de ella, el gobernador de la provincia de Buenos Aires es de ella, las organizaciones sociales que son las que mueven la gente y movilizan son de ella, que algunos gobernadores también le responden a ella, que en el Senado el kirchnerismo puro y duro. Si el presidente mira todas esas cosas desde el punto de vista cuantitativo, es muy probable que tengamos este problema de hoy, que es que la centralidad no esté en su figura, sino en la figura de la vicepresidenta. Ahora, si el presidente entiende de que más allá de esas cuestiones cuantitativas, la Argentina está rumbo a chocarse con una pared, con una piedra o como fuera, o que la Argentina va por un rumbo equivocado y que para poder cambiar el rumbo necesita salir de la agenda personal de la vicepresidenta, bueno, el presidente se va a dar cuenta que inclusive cuantitativamente va a obtener y conseguir muchos más apoyos que los que le puede ofrecer el kirchnerismo puro y duro. Entre ellos el apoyo de la oposición, que por supuesto no se convertirá al oficialismo, la oposición tendrá que tener siempre identidad propia y tendrá que ir a pelear por sus espacios, pero en tren de salvar al país, en tren de recuperar una senda normal, una senda de crecimiento, una senda de reparación y de recuperación, se va a encontrar con gran parte de la sociedad que hoy lo está reclamando, esa sociedad la que está decepcionada, desazonada, bueno, todo lo que podemos decir, se va a encontrar el presidente con mucho apoyo. Ahora, para eso hay que tomar la decisión. Y esa decisión, bueno, nosotros podemos opinar, pero el que la tiene que tomar es él, ¿no? Ernesto, hola, ¿me escuchás ahí? Sí, Agustín. Sí. Suponete que el gobierno esté dispuesto a conversar, cosa que es difícil porque conocemos los actores y sobre todo la parte kirchnerista, que es difícil que esté dispuesta a conversar con la oposición. ¿La oposición está preparada como para conversar y llegar a algún buen acuerdo, habiendo perdido, o no sé si habiendo perdido, pero sin un liderazgo claro, donde el líder natural hoy tiene tan mala imagen como Cristina Kirchner casi, que es Mauricio Macri, y no ha surgido todavía un nuevo líder? ¿Está preparada la oposición para entrar en un diálogo así? Bueno, a ver, interesante. Ahora enfocamos a la oposición.
Yo creo que el liderazgo de Macri de los 4 años de su gobierno no fue un liderazgo político, fue un liderazgo más administrativo que político, pero fue un liderazgo, como vos decís, fuerte y único, porque era el presidente de la nación. Pero no fue un liderazgo político. Juntos por el Cambio arrancó el 11 de diciembre del 2019 una nueva etapa con un enorme desafío, que el primer día pudo sortear un primer test que fue la pregunta de si queríamos seguir todos juntos. Y eso se sorteó, y se sorteó muy bien, porque no hubo fisuras ahí. Eso fue un gran test, una prueba de fuego. Ahora, el segundo test era el de tener una etapa de transición, que es una etapa de transición que yo creo que puede durar hasta después de la elección de medio término, que puede ir resolviéndose más cerca del 2023, que es una etapa de transición donde hay un liderazgo colegiado, un liderazgo colectivo. Algunos podrán decir, no, pero eso es muy malo, porque nosotros somos un país presidencialista, porque los partidos políticos necesitan... Bueno, eso está bien desde la teoría, pero yo le digo, es un gran desafío, es un desafío interesante tener un liderazgo colegiado, que hasta acá, les puedo asegurar, ha ido más o menos desarrollándose. Ahora, el tema es, ese liderazgo colectivo, lo que no tiene, no es un problema de persona, lo que no tiene es una hoja de ruta vinculada al tratamiento con el gobierno, porque miren ustedes, durante gran parte de estos meses, la hoja de ruta era dividida dentro de Cambiemos entre los sectores, inmediatamente el periodismo los tituló halcones y palomas, ¿se acuerdan? Bueno, entre los sectores más dialoguistas, el líder de ese sector era Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, ¿cómo le fue a Horacio siendo el líder de ese sector dialoguista y de alguna manera, lo digo bien, de alguna manera impregnando con ese halo de diálogo, de consenso, de no agresión y demás con el gobierno? ¿Cómo le fue a Horacio? Y le fue muy mal, porque como resultado de toda su buena voluntad, lo que recibió fue un manotazo brutal al tema de la coparticipación de la ciudad, ¿no? Por 2 vías, primero el DNU y luego la ley esta que repartió con las provincias, que tiene media sanción, que se sancionó en el Senado los otros días. Entonces pareciera que le dio la razón a los sectores más duros dentro de Juntos por el Cambio de decir, no, mira, acá la grieta no es una grieta formal. La grieta es porque hay 2 miradas de país, 2 visiones de país, y mientras estos tipos no resuelvan eso, nosotros no nos podemos sentar. Yo, ¿qué digo? Ni tanto ni tampoco, ¿no? Ni pelado ni con 2 pelucas, como se dice vulgarmente. Yo lo que creo es que hay que tratar de alentar al gobierno para que el gobierno resuelva sus contradicciones y mostrar y demostrar todos los días que hay capacidad de diálogo y de consenso. Y yo te puedo asegurar que en Juntos por el Cambio hay muchos que tienen esta visión, muchos que hoy gobiernan, los 3 gobernadores radicales, además de Larreta, pero también los jefes de bloque en el Parlamento. Los jefes de bloque en el Parlamento, me consta, son radicales los 2, Negri y Naidenov, tienen la mejor voluntad y la mejor vocación, pero sin embargo, bueno, no se ha podido hasta acá llegar. Y en el fondo, lo que hay, cualquier dirigente político que tenga algo de experiencia y que sepa leer la realidad, siempre tiene el peligro inminente es el que se vayan todos. Y en el que se vayan todos pierde todo. Pierde la política, pierde el país, pierde... Entonces, digo, hay mucha vocación, Agustín, de diálogo. Está preparado Juntos para el Cambio, para el diálogo, sin ninguna duda, te lo afirmo. Bien, les recuerdo que pueden preguntar a través del chat o levantando la mano acá en el sistema. Ernesto, yo no sé qué nivel de relación y de conocimiento tenés del presidente, de Alberto Fernández, pero vos creés que él, y es un poco una continuidad de la primera pregunta, ¿crees que él puede de alguna manera sacrificar un tanto la orientación de su gobierno para mantener la coalición del Frente de Todos? Bueno, te lo respondería brutalmente. El presidente tiene en sus manos una doble opción de hierro. O mantiene la coalición de su frente, o mantiene la cohesión de la Argentina.
mantiene el futuro de la Argentina, digamos. O sea, es incompatible mantener la cohesión de su propia coalición a costa de llevar a la Argentina a atropellarse contra una pared o al precipicio, digamos. Es incompatible, absolutamente incompatible. Y llega un momento en la vida de un gobernante, de un dirigente político, que para eso está donde está y para eso lo eligieron, en que tiene que tomar decisiones y frente a dos caminos, tiene que tomar. Este es un problema de todos los días de todos los gobernantes. Llámese un intendente municipal del pueblo más chico al presidente de la nación. Toda la vida de los gobernantes es elegir entre opciones, elegir entre caminos. Es siempre una opción. Ahora, el presidente de la nación tiene no cualquier opción. No es el intendente de Santa Rosa de Calamuchita que tiene fondos y que tiene que o asfaltar una calle del centro o asfaltar una ruta de acceso. No, ojalá fueran esas las opciones. La opción de Alberto Fernández es esta que acabas de plantear. Es o sigue pretendiendo mantener la cohesión de una coalición que es la del Frente de Todos, con el tema de la impronta de su vicepresidenta, o decide salir de esa trampa y empezar a recuperar la cohesión de la Argentina como país, que es mucho más que el Frente de Todos, ¿no? Bueno. Pero ¿cómo salís, Ernesto, cómo salís de esa trampa cuando yo creo que por primera vez en la historia del país, la que eligió la que eligió a su compañero como presidente fue la vicepresidenta, y la que permanentemente le está marcando la cancha y torpedeando en todo momento prácticamente toda medida que toma el presidente, o toma medidas que van en contra de lo que el presidente en principio querría? Bueno, hace una semana participé de un Zoom, un Zoom no global, sino éramos unos 10 dirigentes políticos de distintas extracciones, para hacer un análisis de esto, porque hay mucha inquietud. Quiero decirles que en el seno de la política, no solamente en los que gobiernan y los que se ven todos los días en la televisión, en la radio, los funcionarios, digamos, sino que en el mundo de la política en general hay mucha inquietud. Precisamente en ese Zoom había también gente del peronismo, de todos los pelos. Y nosotros hablábamos que en épocas de crisis, o cuando está en crisis el sistema, ¿cuáles son los diques de contención que hay? A ver, analicémoslo juntos, ustedes y yo. El primer dique de contención es la política, digamos, vinculada al funcionamiento de oficialismo y oposición. Pareciera que hoy no está funcionando muy bien como dique de contención. Si el escenario donde transcurre esto es el Congreso, convengamos que en la Cámara de Senadores no hay ningún dique de contención, y en la Cámara de Diputados medio, pero tampoco, digamos, ¿no? De hecho, el impuesto a la riqueza los otros días salió como por un tubo. Bien, entonces dejemos la política, un dique de contención. Segundo dique de contención es la justicia. Bueno, la justicia no venía siendo un dique de contención hasta que hace una semana la Corte, y acá paréntesis, no resolviendo la cuestión de fondo que todavía no ha resuelto, temazo, pero la Corte dio una primera señal cuando admitió el per saltum de los jueces, lo cual fue muy bueno. Entonces parece que la Corte puede funcionar como un dique de contención. Dejémoslo aparte. Tercer dique de contención es la sociedad. El tercer dique de contención es la sociedad, las movilizaciones, la sociedad atenta. Bueno, acá hemos avanzado mucho. Yo recuerdo hace 15 años atrás, la sociedad estaba mirando otro canal, cuando el kirchnerismo venía. Estoy hablando de 2005, 2006, 2007. Recién aparece el tema de la 125 y la gente en la calle, el campo, en 2008, ¿no? Pero en general la sociedad estaba mirando otro canal. Yo me acuerdo hace 15 años uno decía Venezuela, y además de decir Venezuela, uno tenía que explicar qué pasaba en Venezuela. Y uno tenía que explicar quién era Chávez, y tenía que explicar un montón de cosas. Hoy uno dice Venezuela, chao, no tiene que explicar más nada. Entonces la sociedad cambió. Ahora, la sociedad está empezando a movilizarse. Pero un amigo de ese Zoom, peronista de toda la vida, incorporó un cuarto elemento como dique de contención, el PJ. Ah, qué tema. El PJ, ¿no? Entonces, bueno, a ver, explícate, le dijimos. Bueno,
Yo estoy convencido, decía él, desde su óptica del peronismo, yo estoy convencido que muchos sectores del PJ no van a acompañar hasta la puerta del cementerio, pero no van a entrar adentro. Es decir, que el PJ es un dique de contención también. Yo recién les dije que ese PJ está empezando a reaccionar y para fortalecer la figura de Alberto, el acto del 17 de octubre, que es una parte del PJ, que es el sindicalismo, que siempre fue la infantería del PJ, y la otra parte, la parte política, donde hay algunos gobernadores ahí, lo quieren llevar a Alberto presidente del PJ formal. Yo, la verdad, no veo ninguno de esos dos que sean diques de contención. Ahora, dicho esto, por lo menos es una señal de que hay gente dentro del PJ que pretende actuar como dique de contención. Entonces, si uno al final del camino, Diego, empieza a analizar esos cuatro, incluiste al PJ, esos cuatro diques de contención, y esos cuatro diques de contención, unos más fuertes, otros menos fuertes, lo de la Corte que todavía está por verse, la sociedad que se movilizó con Vicentín y lo frenó, y que se puede movilizar con otras cosas y puede frenar también, más el PJ, uno ve que el presidente podría tener elementos de sobra como para tomar esta decisión. Ahora, ¿la va a tomar? ¿No la va a tomar? Bueno, es la pregunta del millón, no lo sé. Me gustaría, Ernesto, si podés ampliar un poquito la opinión respecto a la Corte, Bueno, a las sí. presiones, al fallo que se viene, a qué escenarios te imaginás ante la eventualidad de una decisión u otra. Bueno, primero valorar lo que hizo la Corte, ¿no? Valorarlo bien, porque estaríamos hablando de otra cosa, de otro país y de otra situación si la Corte lo que hizo hace una semana atrás. Lo que hizo la Corte fue muy bueno porque fue un momento oportuno, puso la mano en el pecho y dijo, bueno, frente a una situación en donde, convengamos, la Corte no había tenido una actitud hasta ese momento, ese martes de la otra semana, una actitud de presencia, de protagonismo, porque la Corte tiene problemas hacia adentro, tiene muchos problemas hacia adentro, tienen problemas como todo organismo colegiado de que le cuesta mucho construir mayoría. Les cuesta mucho, y la mayoría son 3. Sobre 5, la mayoría son 3. Pero aún así, construir una mayoría de 3 cuesta mucho porque viene de distintos problemas, ¿no? Entre ellos fue muy traumática y dejó mucha huella el proceso del año 2018 de el cambio de presidencia de la Corte. Fue muy traumático y eso ha dejado muchas huellas que hasta el día de hoy eso se ve, se nota, se siente. Entonces, la Corte había permanecido bastante en silencio, medio mirándola desde la virtualidad a la realidad, pero apareció. Ahora, lo del martes de la otra semana, ¿eso es definitivo? ¿Esa es la respuesta definitiva de la Corte? No, no. Y yo no sé qué va a pasar. A ver, con algunos de mis amigos que entienden del tema, sobre todo de Buenos Aires, que leen mejor las cuestiones de la Corte, muchos dicen, no, la Corte no podría fallar de manera distinta, porque primero ya tiene las huellas digitales puestas en este tema del traslado de los jueces en la acordada del año 2018. Segundo, porque el haber tomado el per saltum ya es de por sí toda una definición, porque la razón del per saltum es la gravedad institucional. Y la gravedad institucional es una suerte, a ver, no es una preopinión, sino es una suerte de adelanto de que está mirando las cosas de ese lado. Entonces, va a ser mucho más fácil para la Corte mantenerse dentro de este rumbo y defender a los jueces, y no al gobierno, que cambiar de posición. Ahora, ¿alguien me puede decir hoy, en este momento, de que tiene certeza, seguridad de que la Corte va a actuar así? No. Por esto que estamos hablando de que adentro de la Corte hay problemas para construir mayorías. Entonces, hay que verlo con mucho detenimiento lo que va a pasar. Miren, para mí, mire, este sí es un dato muy fuerte. Los próximos días van a ocurrir 2 hechos que para mí son parteaguas. Hechos parteaguas son hechos bisagra, hechos que definen un antes y un después.
Uno va a ser el fallo de la Corte definitivo sobre esto, y el otro tema es el de Guernica, las tomas de Guernica. Para mí esos dos hechos son parteaguas. Incorporo el de las tomas de Guernica porque ahí hay mucha tela para cortar, mucha tela para cortar. Ahí depende cómo se resuelva el tema de la toma de Guernica, es para mí una bisagra porque de ahí hacia adelante puede pasar cualquier cosa. En el medio están ocurriendo cosas. Ayer un grupo de mapuches en Río Negro ha tomado unas tierras del ejército de mapuches. Está mal dicho, porque en realidad la noticia que tengo es que ahí no hay nada de mapuches, ahí hay para todos los gustos también. Han tomado tierras del ejército y desde el Ministerio de Defensa en Buenos Aires se le ordenó al ejército no recuperar las tierras ni hacer nada, sino bancar esa situación. Eso es un tema. Otra cosa que la digo por mi cuenta, uno de los tipos que está liderando lo de Guernica es Roberto Perdía. Creo que acá hay gente de edad suficiente como para mirar hacia atrás, ¿no? Los 70. Está bien, por ahí alguien puede decir, no, bueno, está solo el tipo ahí, tiene 80 años. Está bien, todo lo que quieran, pero de alguna manera marca un run ahí, que si el gobierno no es muy claro y contundente respecto a cuáles son los límites de la ley, cuáles son las cuestiones que están adentro y afuera de la ley, ya les digo, la Corte y Guernica para mí son dos hechos parteaguas de los próximos días. Bien, Ernesto, tengo dos preguntas. ¿puedes una A ver, consulta, dale, Diego? No, digo, siguiendo con la metáfora de los diques, yo me imagino que, bueno, mucha gente lo ve a nuestro gobernador Schiaretti como un operario, ¿no? de uno de esos diques de contención que puede ser el PJ y el PJ federal. Te quería consultar cómo ves el rol de Schiaretti. Se lo toma como un equilibrista a veces por la necesidad, pero bueno, ¿cómo ves el rol de Schiaretti? Y si de pronto te gustaría, o si es posible, ver un Schiaretti más protagonista de la escena nacional o liderando, a lo mejor poniendo fuerza para que ese dique de contención que puede ser el PJ tenga robustez. Creo que tu pregunta contesta. Es de esas típicas preguntas que contienen la respuesta, porque lo veo igual que vos. Es más, tengo una carga, si ustedes quieren, subjetiva de los 4 años anteriores. A mí me tocó personalmente, por ahí en representación de Cambiemos, ¿se acuerdan en el momento en donde estaba muy firme, bueno, donde apenas había ganado la elección Schiaretti el año pasado, y que en esa semana, la semana previa y la semana posterior a que Schiaretti gana la elección, era el centro de el análisis político del país por la posibilidad de que él liderara el peronismo republicano, digamos, que en ese momento lo tenía Labaña, que en ese momento lo tenía Pichetto, que en ese momento lo tenía Perotti, lo tenía a varios otros gobernadores, que tenía muchos legisladores, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me tocó en ese momento trabar relación con operadores de Schiaretti para ver, sondear esa posibilidad, inclusive sondear la posibilidad de que pudiera haber un acuerdo para una segunda vuelta con el gobierno. Schiaretti ganó la elección, se fue creo una semana, se tomó de vacaciones y cuando volvió se encerró en Córdoba y se diluyó absolutamente. Tanto se diluyó eso que terminó Labaña solo por un lado, Pichetto vicepresidente en la fórmula con Macri, Perotti por otro lado, ese armó un desbarajuste. Ahora, y todo eso, supongo que su gran razonamiento y su gran argumento es la defensa de Córdoba. Yo lo entiendo hasta cierto punto. Ahora, el problema ya hoy aquí, para cualquier dirigente político de envergadura y protagonista aún en su provincia, el problema ya no es su provincia. El problema es la integridad de la nación argentina, la cohesión de la Argentina, el futuro de la Argentina. Por lo tanto, si los dirigentes
que tienen este protagonismo siguen pensando solo en su comarca, estamos complicados. Schiaretti es una persona que por prestigio y por peso político podría tener una influencia central. Por ejemplo, él y Perotti juntos, súmenle alguno más, podrían generar dentro de la estructura del peronismo nacional un verdadero tembladeral, si empezaron a ver. Ahora, ¿tiene ganas, no tiene ganas? ¿Lo ve, no lo ve? ¿Tiene vocación o tiene una mirada más hacia...? No lo sé. Ernesto, tengo un par de preguntas de los asistentes. La primera, ¿cómo juegan los sectores financieros en el margen que tiene Alberto en separarse del kirchnerismo? Ya estamos yendo un poquito más allá. ¿A qué le llamás sectores financieros? A los actores financieros, digamos, al mercado eventualmente, y en medio de la negociación con el fondo, me imagino que viene por ahí la pregunta. A ver, primero, si yo le diera la palabra mercado una visión más amplia que solo la de los sectores financieros, respecto a los sectores financieros puramente, puros, yo te diría que después de tantos años tengo una profunda decepción con esos sectores, los puros, estoy hablando de los bancos, los operadores, ¿no? Porque la verdad es que en todas las ocasiones, en todos los terrenos, siempre ganan, siempre terminan ganando. Entonces yo tengo ahí una suerte de, no sé, de rechazo visceral desde la política, pero es un problema, no lo tomen, es un problema quizá subjetivo mío, ¿viste? No los veo muy pocas veces comprometidos, realmente comprometidos con el destino del país. Los veo mucho más mirando sus balances, sus rentabilidades y sus dividendos a los accionistas, punto. Ahora, si vos mirás el mercado, mucho más allá de lo que son los operadores puramente financieros, y el mercado somos todos, el mercado son los consumidores, son los productores y demás. Nada de eso va a funcionar si, como vuelvo al punto, el gobierno, más que separarse de Cristina, además, si el gobierno no resuelve cuál es la matriz ideológica, cuál es la matriz, si el gobierno pretende un capitalismo competitivo, humano, por supuesto, con equidad, con una buena distribución, si el gobierno pretende eso, o si el gobierno pretende un modelo distinto que es el que le están proponiendo, por ejemplo, a las organizaciones sociales, o quizá a Kicillof desde la provincia de Buenos Aires, que es ese modelo distribucionista del pobrismo, del estadocentrismo, que fracasó en todo el planeta y que también está fracasando acá en la Argentina. Si el gobierno no resuelve eso, es muy complicado pensar en otra cosa. Porque si resolviera bien a favor de ese capitalismo competitivo, lo acaba de decir Labaña, no lo digo solo yo, lo dice un amigo del gobierno, un aliado del gobierno como Labaña. Labaña ayer ha salido con derecho, con razón, a pegar por el tema de Venezuela y por la actitud ambivalente, ambigua que el gobierno ha tenido con lo de Venezuela, y Labaña les ha dicho al gobierno, le ha dicho a Alberto Fernández, con el cual se reúne toda la semana, aparentemente, mira, que el camino es un capitalismo competitivo, con equidad, un capitalismo competitivo con reglas, con seguridad. Si el gobierno elige eso, el mercado lo va a acompañar, porque el mercado está necesitando estas señales. Ahora, hay que elegir ese camino y además sustentarlo en acuerdos. La oposición también lo va a acompañar, porque si hay algo que en Juntos por el Cambio tenemos claro, es cuál es nuestro modelo de país. Más allá de los errores de los 4 años de Macri, podemos hablar de esto todo el día. Pero el modelo, el rumbo, Juntos por el Cambio, no tiene duda, no tiene ninguna duda. Es más, si alguien podría pensar de que la incorporación del peronismo de Pichetto podría tener alguna duda, al contrario. Pichetto hoy, cuando uno lo escucha, es el que más defiende ese modelo. Pero también lo defiende Cornejo, lo defiende Carrió, lo defiende, bueno, el PRO, digamos, no hay fisuras ahí. Entonces, hace falta que el gobierno diga, bueno, este va a ser el rumbo. Y ahí creo que van a columnar a los mercados, a la oposición política y a muchos. Tengo otra pregunta, Ernesto, y ya hiciste alguna referencia. Está dividida en dos la pregunta. ¿Hay riesgo real de que Argentina termine como Venezuela? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que a lo mejor te llevo un poco más de tiempo responderla, ¿cuál es el rol del radicalismo para el futuro?
me gustaría, la última, el radicalismo para el futuro, lo veo a Rodrigo de Loredo. Hay gente en el radicalismo que tiene más perspectiva de futuro que yo, que sería bueno escucharlos a ellos. Pero bueno, al margen de eso, aprovecho para mandar un abrazo a Rodrigo, un tipazo y una de las grandes figuras del radicalismo que viene. Pero al margen de eso. Ernesto, un placer escucharte, atentamente. Estoy tomando nota. Permítanme los demás que haga un poco de chivo, haga un chivo radical, pero bueno, Rodrigo se lo merece. Vamos a la primera parte. Muchas veces escuché esto, hay peligro de que... ¿Y saben lo que está pasando? Es que a veces no nos damos cuenta, y no es que Venezuela esté cuando demos vuelta, venimos caminando por la calle, damos vuelta a la esquina, y eso es Venezuela. No, en una de esas, cuando vamos caminando por la calle, ya nos estamos acercando a Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una de esas nosotros hablamos de Venezuela como si fuera una estación de trenes a la cual todavía la tenemos lejos, y pensamos, llegaremos, no llegaremos. Y en una de esas nos estamos pareciendo todos los días a Venezuela. Pues las cosas que están pasando hoy en la Argentina, ustedes dirán, bueno, es una expresión muy trágica la tuya. Bueno, veamos. A ver, los otros días en ese Zoom que les cuento, donde había 2 economistas, importantes economistas de la Argentina, uno de ellos tiró los siguientes números. Hace 10 años, escuchen esto, la proporción entre los que sostenían los cheques públicos es todo lo que sale del Estado para pagar o jubilaciones o pensiones o planes o lo que sea. Hace 10 años, 12 años atrás, la relación era 17 millones sostenían a 8 millones de cheques públicos. 17 millones eran 12 empleo registrado, 5 empleo no registrado. A fines del 2019, y uno de los economistas que hablaba de esto había participado en el gobierno anterior, o sea que lo hacía como una autocrítica. La cuenta era 16, 17 millones contra 17 millones de cheques públicos. O sea, se había equilibrado. Pongámosle igual. ¿Se entiende, no? Activos, digamos, aportando, ¿verdad? Contra los cheques públicos eran iguales. Hoy, hemos bajado a 12 millones contra 28, porque ahora se incorporan las ATP, los IFE, los ILE, todo lo que ustedes quieran. A ver, nosotros hablamos de Venezuela como que estamos... ¿Y cómo se explica esto? Ese mismo tipo en ese Zoom decía, si mañana nosotros quisiéramos traer al Premio Nobel de Economía, sentarlo y decirle, señor, a partir de hoy, usted es el ministro de Economía de la Argentina, y lo primero que tiene que ver es estos números, que con 12 millones tiene que bancar 28 millones de cheques públicos. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la respuesta de esto? ¿Cómo se sale? Entonces digo, a veces Venezuela tiene muchas explicaciones, y Venezuela no es solamente el final del camino, sino que Venezuela es un montón de hechos y de sucesiones de cosas que van ocurriendo, es una película. Ahora, la otra visión, la visión sociológica de lo de Venezuela. Yo creo que la gran diferencia es que hay una sociedad que está muy atenta, muy movilizada, que hay una sociedad republicana, que hay una sociedad y que tiene mucho que ver, mucho que ver, felizmente, el resultado de la última elección en cuanto a que hay un 41%, que ahora es más del 41%, ya los otros días apareció la primera encuesta que incluso supera Juntos por el Cambio al Frente para Todos, donde la sociedad está muy movilizada. ¿Bastará eso? Bueno, acá vamos otra vez a los 4 diques de contención. Y esa respuesta habrá que buscarla en los próximos días. Ernesto, no, como última pregunta, si no quedan otras por la hora, no te voy a preguntar por qué motivo decidiste los últimos años del gobierno de Macri pegar un paso al costado o estar un poco de atrás. Lo hemos conversado personalmente en otro momento, pero sí te voy a preguntar si estás dispuesto a estar activamente tomando un rol protagónico en los próximos 4 años.
Bueno, menos mal que no me preguntaste de atrás, porque me lo pasé explicando toda la vida y nunca me lo entendió nadie. Pero bueno, para el que no lo escuchó, tomé una decisión de vida personal, de vida, no del político, de vida. La necesitaba para poder rescatar mi vida, punto. No, nada más que eso. Pero sigo haciendo política, soy político, me moriré haciendo política, lo llevo en las venas, lo llevo en la sangre, estoy ayudando a todos mis amigos y estaré donde, primero que nada, me encantaría que hubiera en algún momento en la Argentina la posibilidad de un gobierno de unidad nacional. Está tan gastada la palabra que a veces hasta a mí me cuesta decirlo, porque uno parece que fuera ya Duhalde, vieron que Duhalde también vive hablando de eso, pero un gobierno de unidad nacional, un gobierno de salvataje, de reparación, si fuera así, yo siempre estaré dispuesto, pero digamos, lo importante es que hoy estoy ayudando a muchos amigos, amigos míos, gobernadores, intendentes, legisladores. Ojalá que podamos encontrar el rumbo de esa unidad nacional. Bueno, gracias. Diego, ¿cerrás? Sí, bueno, muchas gracias, Ernesto. Ha sido muy claro. Digamos, cumpliste sobradamente las expectativas que nos habíamos puesto cuando dijimos con José Busaniche, que es integrante del staff de Punto a Punto y del diario Perfil, bueno, que eras vos el hombre elegido, así que has dejado muchos conceptos también interesantes para llevarlo a los distintos medios que tenemos. Así que, bueno, de mi parte agradecerte muchísimo y agradecer a todos los que formaron parte de este Zoom. Al contrario, el agradecido soy yo, siempre a disposición. Agustín, Diego, un abrazo grande y un cariño a todos los cordobeses amigos. Chao. Gracias, hasta luego.